Muy buenas noches. Vamos a seguir raudos y veloces con esta segunda ponencia. Como ya decía antes el compañero Pancho, la segunda comunicación titulada Protección Legal del Patrimonio va a estar a cargo de don Tomás Guano Espino, que es abogado, secretario general de la Academia Canaria de Jurisprudencia y Legislación, presidente del Defensor de la Cultura Canaria y colaborador del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de Agüime. Yo personalmente quiero agradecerle porque es una persona que he conocido ya hace un par de años y como colaborador y miembro de este consejo, la verdad que es importantísima la aportación que realiza en cada una de las reuniones que tenemos y en este caso pues la colaboración que tiene con nosotros con esta charla de la cual es un auténtico experto. Comentar que él después de escuchar esta primera charla ha adaptado de alguna manera su ponencia para ligar de alguna manera con la anterior comunicación y nada, lo dejo ya con don Tomás Bono Espino. Muchas gracias. Bueno, me da pena que se hayan ido algunos de los afectados de Guayadeque porque mi intención era retomar el hilo de la ponencia anterior para, dentro de lo que se está hablando del marco legal, profundizar un poco más y ver también, ser un poco balanza equilibradora entre la posición de los habitantes de Guayadeque y lo que decían también los que habían redactado el plan especial. Entonces, bueno, sobre todo para dar lugar a intervención, yo no sé cuántos han quedado de Guayadeque aquí, porque creo que se han marchado algunos, ¿no? Y es una pena. Pero sí me gustaría hacer unas matizaciones de lo que se han dicho en la ponencia anterior. La calificación de monumento natural es una clasificación que se hace a través de la Ley de Espacios Naturales Protegidos. No tiene nada que ver con una clasificación que parta de la Ley de Protección del Patrimonio. Con lo cual, todo lo que tenga que ver con las cualidades que debe tener un lugar para ser protegido desde el punto de vista cultural, ahora mismo no está protegido y sí debería de estarlo. Es verdad que a mí me da un poco a veces de grima cuando se habla de que la ley no lo hace todo, y es cierto. Todos sabemos que la ley nace para proteger un derecho. Y si hablamos de cuestiones morales, todos tenemos el derecho moral de proteger, pero no necesariamente eso se cumple en todos los ciudadanos. Por eso es necesario que nazcan las leyes y que tengan cierta cordura para poderlas ejecutar en su momento. También es cierto que existe un poder legislativo que es el que hace la ley, un poder ejecutivo que es el que la ejecuta y un poder judicial que es el que las interpreta. Pero por encima de todo, y no debemos olvidarlo, sobre todo porque vivimos en una época que a mí me ha tocado vivir desde los 10 años, como es una democracia, donde la soberanía reside en el pueblo. Y yo creo que todo lo que se ha hablado aquí, esta tarde, en la primera ponencia, es un tema de sensibilidad, sobre todo social. Ya llegaron, bueno, me alegra de que hayan llegado pues, personas de Guayadeque. La verdad que había también otras personas que hicieron intervenciones muy interesantes, como la chica también que habló aquí, pero de verdad que es un tema que de por sí solo hablar de la ley de la protección legal pues, puede ser muy amplio, y hablar de Guayadeque pues tiene cierto sentido, y más estando en Agüime, ¿no? Y ya veremos, porque me gustaría terminar también con una reflexión sobre lo que ocurre a veces en Guayadeque y lo que ocurre con la forma de gestionar de dos ayuntamientos totalmente dispares según el gobierno que gobierne, ¿no? Pero yo quería contar una anécdota que a mí me ocurrió precisamente el año pasado. Ustedes recordarán, y a veces a mí los ejemplos gráficos son muy buenos, lo que acabo de decir hace un momento, de que la soberanía reside en el pueblo y que precisamente son los habitantes los que tendrían que discutir y proponer precisamente a los que han sido elegidos para legislar, para ejecutar, para, en todo caso, enjuiciar cuál es el camino que deben de seguir. Pues ustedes recordarán que había un personaje que lo describió en alguna de las anécdotas muy gráficamente, ¿no? Yo he puesto este ejemplo porque esto es lo que muchas veces se piensa en la calle. Realmente no existe el concepto de soberanía en el pueblo cuando se trata de ejecutar las normas. Hoy lo hemos visto aquí.
Lo hemos visto aquí cuando los propios habitantes de Guayadeque, que no son muchos, pero deben de ser escuchados porque es digamos, la parte importante para poder establecer ahí unas normas, muchas veces no se les escucha o no se hace llegar tampoco las soluciones para que se entienda, para que haya un entendimiento entre lo que debe ser y lo que no debe, o sea, y lo que se debe aceptar. Por ejemplo, lo que se habla aquí de que hay una propuesta en la montaña de las tierras para hacer un hotel, yo entiendo que a pesar de que legalmente ahora mismo no se permite, también entiendo de que puede haber un vericueto legal para poderlo hacer, porque la ley de turismo y turismo rural permite que por medio de un consejo, o sea, por medio de un informe vinculante que haga la Consejería de Turismo, se puede establecer en algún lugar hoteles de nueva instalación. Pero yo entiendo que éticamente no se debe de hacer ahí. Ahora sí, también es verdad que entiendo que se debe de hacer ahora mismo un proyecto para hacer de Guayadeque un bien, o sea, declarar un bien cultural, ya veremos cómo se hace, pero como zona arqueológica todo el barranco. Yo creo que eso no está hecho y es precisamente lo que hablaba Carlos. Se habla de monumento natural, no se puede hacer nada por cuanto se está hablando únicamente de intervenciones en espacio natural, no se está hablando de intervenciones que tengan que ver con elementos relacionados con la cultura. Carlos decía antes que ellos cuando empiezan a hacer la elaboración del plan, empiezan en el año 85, que es cuando se hace la ley de protección de los elementos históricos y culturales. Y es verdad que la ley marca un deber para todos los ayuntamientos que tengan bienes culturales, que establecen que podría ser el caso como zona arqueológica. Lo que pasa es que no estaba como zona arqueológica, y es que deben de establecer planes especiales de uso y gestión. Yo cuando en su momento Vicente me hizo saber de que había un plan especial, entendía que venía de esa ley. Hoy me llevo la sorpresa de que no nace de esa ley, sino que se había hecho bueno, porque consideraban que era necesario proteger el barranco. Es verdad que en muchos lugares de la península, yo he visto bastante, donde se protege el patrimonio arqueológico, hay muchos planes desde la época muy antigua. Y es verdad que el caos legal que existía antes de la Constitución se puede decir lo mismo que el que existe ahora. Cuando las leyes de ordenación de espacios naturales se pisan con las leyes de patrimonio histórico, cuando se pisan con las leyes de turismo, o sea, aquí no se sabe realmente cuáles son las leyes que hay que aplicar, porque muchas veces las consejerías del Gobierno de Canarias como del Cabildo no saben ni siquiera cuál es su competencia para hacer aplicar la ley. Lo que es cierto es que el patrimonio histórico-cultural es digamos, un elemento que se quiere proteger, manifiestamente a través de los ejecutivos, de los gobiernos, desde antiguo. En algunas partes, por ejemplo, los montes se protegieron ya desde el siglo XVIII, final del XVIII, principio del XIX, pero normativamente España fue pionera cuando la República, y esto sí me gustaría, porque Carlos, no sé dónde está, dijo que iba a entrar ahora, en la República se establece una ley precisamente para proteger el patrimonio. Lo que ocurre es que es una ley deficitaria, porque en aquel entonces no había lo que eran los planeamientos urbanísticos, ni se conocían como se conocen hoy, y había que estar continuamente durante toda la etapa de la dictadura, pues haciendo órdenes, decretos que fueran corrigiendo todas las deficiencias que tenía. A nivel internacional, las Naciones Unidas, todos sabemos que lo que son las normas internacionales son vinculantes para el gobierno que las suscriben, siempre y cuando sean firmadas y ratificadas por los parlamentos correspondientes. España tiene algunos de ellos. Y a nivel internacional existen también lo que son cartas o declaraciones que son, digamos, vinculantes moralmente para los estados que participan. En París, en el año 2003, ya se habló de la preocupación que existía en todo el planeta. Fíjense que estamos hablando de la preocupación del cambio climático, hablamos de los incendios forestales, que también son una degradación enorme que necesita también tener una mayor implicación ciudadana, pero también un mayor correctivo por parte de los organismos de justicia y de los ejecutivos. Y también se está hablando de los grandes expolios que se hacen hacia el patrimonio histórico y cultural. A nivel internacional, no sé en qué fecha fue, pero salió una noticia como esta, donde en toda la zona de Bolivia, México también han salido noticias, hay grandes depredaciones del patrimonio que es patrimonio de la humanidad, o sea, patrimonio de todo. Así, voy a ampliar porque no sé si la noticia es bastante amplia,
pero como empresas, que eso ya veremos y eso lo explicaré luego, como incluso hay sentencias penales que condenan a algunas constructoras con connivencia a veces de ayuntamientos por permitir licencias donde destrozan el patrimonio que está clasificado o catalogado como patrimonio histórico, cultural o artístico. A nivel internacional, ya digo, ocurre esto en México, ocurre en muchísimas partes. Hasta hace poco también se habló y la conferencia de París hablaba de la destrucción de los budas, ¿no? De los budas de Niayin, si mal no recuerdo, ante el estupefacto de la comunidad internacional que veía que no podía hacer nada. Entonces la UNESCO, a través de esa conferencia en el año 2003, estableció una serie de principios, pero sobre todo dejó muy claro que cuando un patrimonio cultural se destroza, se está destrozando realmente la dignidad del pueblo que tiene ese elemento cultural. Y además deja muy claro que es imprescindible que dentro de esta globalización que tengamos en cuenta que todos los elementos culturales, bien sea el que exista aquí en Guayadeque, como el que exista en La Gomera, como el que exista en Pekín, todos en su conjunto contribuyen a, digamos, a formar esa identidad que tenemos todos como civilización. La Constitución española, de todas formas, da un cambio de visión diferente. Es verdad que también se introduce dos elementos importantes a mi modo de ver, como son la concepción nueva de los planes urbanísticos. Se introduce también la España de las autonomías, y que eso es importante para ver la función que hacen incluso los ayuntamientos, porque antes Carlos también lo decía, dice, bueno, tenemos el Estado, es decir, que tiene una ley que luego se hace el desarrollo de la Constitución para proteger el patrimonio, llegan las autonomías, pero también hay más administraciones que tienen que cuidar y velar por ese patrimonio, como en el caso de Canarias, que estamos los cabildos y los ayuntamientos. ¿Qué dice la Constitución española? Básicamente lo que está diciendo es que es potestad de los poderes públicos conservar y proteger, los términos son muy importantes, conservar y sobre todo proteger para enriquecer el patrimonio de todos los pueblos de España, así como de los objetos que integran ese patrimonio. Es importante los términos porque el término de conservación y de restauración van a ser, a pesar de que sabemos que existen muchos como rehabilitación, que implican mayores intervenciones sobre el bien, el término de conservación y de restauración son dos términos muy claves para ser respetuosos con los elementos culturales. ¿Por qué? Porque la conservación implica un mantenimiento continuo, en el que el bien no tiene mucha intervención de la mano del hombre. Y la restauración lo que hace que cuando ya es imposible conservar o mantener, hay que pasar a una fase donde hay que intervenir un mínimo para mantener la tipología de lo que es el bien en sí, pero siempre siendo fiel a lo que es ese bien protegido. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué hace, por decirlo de una forma más clara, nace la Constitución y nace una ley protectora de los bienes culturales e históricos? Y le da una denominación que es la Ley de Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico. El término en sí ya creó en los debates parlamentarios pues cierta tensión, porque algunos decían que el término histórico solamente hacía referencia a aquellos bienes que tenían una connotación histórica, meramente como así dice el término en sí. La cultura, sin embargo, el término cultural afecta a algo más, que es los modos de vida, las costumbres, algo de lo que nosotros realmente estamos hablando y se ha hablado hoy aquí cuando se ha hablado de Guayadeque. Por eso, cuando se habla de la ley, hay muchos que prefieren decir, y a mí entre ellos, que me gusta hablar de patrimonio cultural, porque realmente lo que están manifestando es una cultura, un modo de vivir que nos han legado nuestros antepasados y que queremos que perviva porque son señas de identidad y que abarca tanto desde cuestiones materiales como a cuestiones inmateriales, como se ha intentado proteger con las legislaciones más recientes. La Constitución se puede decir que es una Constitución cultural, porque ya no solamente el artículo 46 que protege lo que es todas las manifestaciones de este tipo culturales, sino además el artículo 44 le dice que es obligación de la administración pública tutelar el derecho a la cultura de la que todos tenemos
o sea, tenemos la necesidad de tener ese derecho bien tutelado. Y sobre esta cuestión de que es una constitución cultural, no hay duda, porque todas las sentencias del Tribunal Supremo, y ahora me voy a detener un poco en eso para que vean cómo a veces la justicia también hace justicia, habla del derecho social a la cultura. Pero antes me gustaría hacer una reflexión sobre la necesidad de legislar o no, porque puede haber una cierta, no sé, como ha dicho antes aquí alguien, que si la ley, la protección legal no era necesaria, que más bien es una cuestión de costumbre. Yo estoy de acuerdo con eso, todo depende de las personas y cómo actúen las personas, pero también tiene que haber un elemento coercitivo para que nadie se atreva en adelante a hacer barbaridades como a veces han pasado. Tenemos elementos, yo creo que únicos aquí en Canarias. Ustedes conocen esta parte del Ventaiga, el almogarén, signo de nuestra identidad, porque signo de nuestros antepasados, de los cuales nosotros somos herederos. La zona del Ventaiga, tenemos esta zona de Guayadeque de la que luego quiero hablar. Esta zona es la parte que se ve de Tahuima, o sea, la parte de Ingenio, donde hay una necrópolis justamente en la zona esa donde está el pico hacia afuera. Y ahora explicaré la anécdota curiosa de cómo a veces las administraciones pueden verse metidas en un lío por no tener un poco alguna idea clara. Sobre todo en lo que respecta a la obligación moral, pero también legal. Esto es una de las consecuencias. O sea, si para algo sirve la ley, no deja de hacer que las personas dejen de intervenir o no. Pero un legado cultural como el que existe en Val, que suceda lo que ha sucedido, yo creo que de alguna manera nosotros tenemos que ser honestos y decir que nuestra conciencia deseamos incluso que existan hasta sentencias ejemplares. Sentencias ejemplares como han insistido en el orden a veces de lo laboral o en el orden de menores, cuando se les manda a las personas responsables de esos delitos, de esas actuaciones delictivas, a hacer trabajo en favor de la comunidad. Así lo ha dicho, ya digo, sentencias, cuando incluso, no solamente en este caso que son actos vandálicos, casos en que ayuntamientos conceden licencias, y todos sabemos que eso está prohibido, licencias en lugares que son donde hay bienes declarados de interés cultural. Viviendas en las que a veces pues, a la persona le interesa restaurar, incluso tirar elementos, no digo que suceda en este ayuntamiento, pero lo digo para no sentirnos aludidos, porque este ayuntamiento en cierto modo es modelo, y como a mí me enseñaba incluso hasta el otro día Francia, hasta cómo trabajando la piedra se encontró incluso una medio arco de estilo mudéjar, y cómo se conserva, aunque no era la idea original, pero en otros ayuntamientos, y tampoco es por sentir aludido a nadie, pero de las Palmas de Gran Canaria, todos sabemos que en Vegueta, pues en la época de hace 4 años hacia atrás, se permitió tirar varios edificios que eran edificios históricos. Bien, eso es delictivo sobre todo cuando esos bienes están catalogados. Y cuando habla la ley de que, por ejemplo, los municipios tienen la potestad de ordenar su municipio y de hacer los planes municipales, porque tienen esa potestad, porque se las ha concedido la ley, también es cierto que dice que aquellos organismos que son competentes en materia de patrimonio pueden obviar esos planes, esa planificación urbanística que hacen los ayuntamientos, siempre y cuando atenten contra los bienes declarados de interés cultural. Y hablo tanto de casas como de elementos de cualquier tipo. Es decir, que esos organismos pueden suspender incluso hasta un plan de ordenación general en la parte que pueda afectar a esos bienes. Y las sentencias del Tribunal Supremo reiteradas dicen que eso se debe porque esos organismos que tutelan lo que son las propiedades históricas y culturales tienen la defensa de lo que es el derecho social a la cultura, reconocido a todos los ciudadanos. Cuando nace la Ley de Patrimonio Histórico Español, y quiero dar una serie de pinceladas nada más para luego pasar al debate, porque he tenido que estructurar un poco para también, porque yo creo que hay personas que puedan estar sensibilizadas más, sobre todo con lo que se ha hablado antes. La ley habla de unas cosas que a mí desde luego me impresionaron. Primero porque reconoce que el patrimonio cultural, histórico, cultural, artístico,
es una seña de identidad de los pueblos, pero porque el mismo pueblo se ha concedido ese derecho a sentir ese signo, ese bien como signo propio. Pero además dice unas cosas muy claras, y lo dice en el preámbulo de la ley. Dice, todas las medidas de protección y fomento que establece la ley no tendrían ningún sentido, o sea, solamente tienen sentido cuando esos bienes se ponen, dice, conducen, si al final conducen a un número cada vez mayor de ciudadanos, puedan contemplar y disfrutar, fíjense las dos palabras, contemplar y disfrutar, las obras que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. O sea, vuelve a incidir en el derecho social de la cultura y de los signos culturales, en este caso del patrimonio cultural. Disfrutar. Si no existe un patrimonio del que se pueda disfrutar, sin duda la gestión administrativa ha sido en vano. Cuando se habla muchas veces aquí de que se quieren recuperar yacimientos arqueológicos, cuando se habla aquí de que se quieren recuperar cuevas que tienen signos emblemáticos o viviendas emblemáticas, si eso no se pone para disfrute del ciudadano, no tiene sentido. La ley dice que no tiene sentido. Y a veces eso se olvida, porque se restauran, se conservan casas y luego el pueblo no puede disfrutarlas. No se hace un museo temático, no sé. Bueno, lo que ha pasado en San Bartolomé de Tirajana con la cantidad de restos arqueológicos que se encontraron cuando se hizo la autopista y los tienen en una nave perdida, sin el pueblo saber ni siquiera de qué época son, tener un museo temático para que alguien pueda ver esas momias, o lo que ocurre incluso con las momias que se sacaron aquí de Guayadeque, como decía también Carlos cuando hablaba de Chiri Naranjo, que las sacaban de las cuevas, y posiblemente porque fueran necrópolis, y las sacaban fuera al barranco y se las llevaban de ahí, o sea, y muchos de ellos están hasta en Londres, en París, salieron fuera de aquí, y muchas también están en el Museo Canario, en un sótano donde no se pueden contemplar ni disfrutar por parte de quienes además pueden disfrutarlo hoy día con un derecho a la cultura. Por tanto, no tiene ningún sentido que eso suceda y esté sucediendo desde hace muchos años. Y además dice la ley a continuación que eso es así porque en un Estado democrático como es el español, estos bienes deben de estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad en el convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la cultura y que este, en definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los pueblos. Yo a veces digo que cuando el legislador actúa con conciencia, la verdad que parece que está inspirado, ¿no? Lo que ocurre es que la realidad es que cuando se van a ejecutar las leyes, nos olvidamos de cosas tan esenciales como las que se dicen y como las que hay que tratar desde los propios ejecutivos, porque ya ahora es ejecutivo, de hacer valer. Que también se puede hacer desde la justicia, pero la justicia es una justicia rogada, es decir, una justicia que hay que solicitar que se haga justicia, no actúa por iniciativa propia, salvo en casos flagrantes que actúa la Fiscalía. Por eso también es un deber del ciudadano, y lo dice la ley, manifestar ante la propia administración que estas cosas, o sea, que este espíritu de la ley sea realmente efectivo. Bueno, ¿cuáles son los bienes que protege la ley? Un poco por tener conocimiento. Pues bueno, la ley protege tanto los bienes inmuebles como los muebles. Y además dice que cuando se protege hay que hacer un expediente administrativo para que ese bien sea declarado bien de interés cultural. Si no se hace un expediente de bien de interés cultural, ese bien no podrá estar protegido, salvo en un caso concreto, que a veces también se pasa por alto. Por imperativo de la ley, es decir, por establecerlo así la ley, las cuevas, los abrigos y los lugares que tengan manifestaciones de arte rupestre son ya de por sí, porque la ley lo dice, bienes que están protegidos. No hace falta establecer ningún expediente administrativo para hacer una declaración de bien de interés cultural. Eso es importante porque a veces he escuchado desde algunas asociaciones reivindicativas o desde algunas administraciones que cuando se hacen algunos expolios o se destrozan algunos bienes como estos de cuevas arqueológicas que tienen incluso grabados o que tienen algunas señas ahí en las grutas, dicen que no, porque no estaba todavía recogido en una carta arqueológica. Oiga, pero es que no hace falta que esté en una carta arqueológica, simplemente con que sea un bien así recogido, como dice la ley, cueva que tenga manifestaciones de arte rupestre, ya está simplemente por imperativo de la ley. Igual que los castillos,
por la disposición adicional dice que también no hace falta hacer ninguna declaración de bien de interés público. Bueno, aparte de que el bien pueda ser declarado como bien de interés cultural, puede ser clasificado. ¿Y cómo puede ser clasificado? Puede ser clasificado como monumento, pero no confundamos monumento natural, que es una declaración que se hace a través de la Ley de Espacios Naturales Protegidos, de monumento histórico, que es aquel monumento que por su cualidad bien escultórica o porque tiene una manifestación, algo, una seña que resalte en cuanto a sus valores históricos y culturales, pues merezcan la consideración de ser considerado como tal. Jardín histórico, porque entre otras cosas tengan también manifestaciones importantes a nivel botánico. Otra clasificación, conjunto histórico, que bien pueden ser porque los conjuntos, da igual que sean diseminados o esparcidos, es decir, o que estén unitariamente, todo el conjunto seguido. Pueden estar dispersos también, pero puede hacerse esa clasificación como conjunto histórico. Puede hacerse también zona arqueológica. Y aquí donde yo decía en un principio que Guayadeque, a mi modo de ver, debe tener la protección de zona arqueológica por las connotaciones que tiene el espacio en sí. Para mí, yo lo dije el año pasado y lo vuelvo a repetir ahora. Si hay algo, algún punto de riqueza, no solamente económica, que pueda tener España, fíjense que no digo de Canarias, España, es Guayadeque. Antes se decía aquí, hombre, que Guayadeque debía ser un poco como la joya de la corona de la isla. Hombre, yo entiendo que Guayedra también, el día de... Sí, menos mal que Guayedra está más incomunicada de lo que ahora mismo está Guayadeque, porque Guayadeque el peligro es precisamente la comunicación que tiene, y no lo digo por los que viven, lo digo por los que llegan, porque yo también soy partidario de que debe ponerse un coto a la cantidad de personas que a veces van ahí, sobre todo los domingos, pero no solamente los domingos, pero que van por el barranco y dejan pues todas las latas y papeles y mil historias que, bueno, están por el lado del ingenio, con lo cual no se puede decir nada, pero que también no se puede decir nada del Ayuntamiento de Agüimes, porque la parte de Agüimes está mejor cuidada. Pero es verdad que la parte más amplia hacia ingenio está descuidada totalmente. Y hay que protegerla. Y habría que protegerla más. Y yo digo, siguiendo el hilo que decía, que cuando en el mundo se habla de, hombre, salvando digamos, lo que son las características de una cosa y otra, del Machu Picchu, que se descubrió además a finales del siglo XX, ¿no? O sea, tampoco es una cosa que sea que se descubriera. Yo digo que Guayadeque no tiene nada que envidiar, ni Guayedra. La riqueza arqueológica que ahí se encuentra, y que yo puedo dar fe de ello porque yo haciendo senderismo, yo digo, voy a contar una anécdota al final, me tropecé ahí con una sorpresa, pero además incluso administrativa muy fuerte. Yo les puedo decir que contiene todos los elementos para hacer rutas etnográficas, contiene todos los elementos para hacer rutas incluso naturales, sobre el modo de vida de los aborígenes, sobre las costumbres, incluso a lo largo de muchos siglos, porque pervivieron. La fiesta que aquí se mencionó antes del Peñasmén podía haber continuado en el tiempo y sin embargo se extinguió. ¿Por qué motivo? Como siempre, probablemente por motivos de no apoyo político en un momento determinado. No sé, porque tampoco quiero decir sin saber exactamente por qué razón se hizo así. Pero lo cierto es que Guayadeque, siguiendo ese concepto de que puede ser un lugar emblemático en la isla, puede dar riqueza también a sus habitantes, que son realmente los auténticos beneficiarios. Y cuando antes, en la ponencia anterior aquí, se hablaba del tremendo y desastroso estado en que está el sector primario en Canarias, yo no diría Canarias, digo exactamente Gran Canaria, porque las islas orientales en ese sentido todavía pueden conservar un poco la agricultura y la ganadería gracias a las ayudas que a veces se dan desde el gobierno de Canarias, que esto es otra reflexión que yo quiero hacer también con respecto a lo que también hablaba Carlos sobre los cabildos y ayuntamientos y las transferencias de los fondos económicos, que además es obligatorio según ley. Yo lo que digo es que realmente tenemos todos los condicionantes para que incluso Guayadeque sea algo emblemático hasta en los modos de costumbre del sector primario, porque siempre lo fue. Ahí están parte de las laderas, sobre todo próximas a la parte de Montaña de las Tierras, roturadas, que bastantes sacrificios que costaron a las generaciones que nos precedieron y que son un modo y una seña de nuestra identidad. Las terrazas,
no solamente en Guayadeque, sino en todas las islas, son un modo de seña de identidad de nuestros antepasados. Ya un modo de seña de las personas, estamos hablando de personas. Por tanto, cuando la ley marca el objetivo de conservar, acrecentar, pero sobre todo transmitir a las generaciones futuras, yo digo, debemos de pensar también que estamos en el presente, de que debemos de hacer algún consenso con las personas implicadas en los territorios donde se necesita, en este caso se hablaba de Guayadeque, pero también hay otras partes en Temisa, no vamos a olvidarnos, existen también otras partes cerca de la costa. Balos también debe de tener alguna intervención también importante, pero debemos de pensar también en las generaciones futuras y sobre todo con el espíritu de la ley. Yo quiero nada más que ahora una serie de puntos para poder después dar paso a algunas intervenciones. Cuando se hablaban de las competencias, es verdad que he expuesto para que se tuviera una idea que la Constitución marca un nuevo rumbo, que se hace una ley de patrimonio que intenta proteger con el espíritu que he dicho antes en el año 85, y también existe lo que son las transferencias contempladas en la Constitución a las autonomías. Esas competencias lo que hace es que la gestión se la delegan directamente a los gobiernos de Canarias. Pero ocurre que también se hace una ley de transferencias para que existan competencias delegadas y transferidas hacia los cabildos insulares. Pero también existen las competencias que pueden ejercer los ayuntamientos. Y casi los ayuntamientos tienen, si nos ponemos a verlo bien, casi todas las competencias, junto con Cabildo, que tiene prácticamente funciones fiscalizadoras importantes, incluso hasta de abrir informes importantes, pero sobre todo porque los ayuntamientos tienen la función esencial de la colaboración. Es unido al principio, por decirlo llanamente para que me entiendan, de que allí hay un principio europeo que ha llegado a España y que ahora se está aplicando, que es que todas aquellas administraciones que estén más cercanas al ciudadano deben de ejercer todas las competencias, independientemente de que la titularidad de la competencia esté en un órgano superior. Pero claro, eso viene reflejado como simplemente un principio de colaboración. Quiere decir, el ayuntamiento lo que está haciendo es colaborando con otras administraciones, en este caso para proteger el patrimonio. ¿Qué quiere decir? Que está en la obligación de defender todo lo que se haga en el municipio, es más, conservar, proteger todo el patrimonio. Pero ¿qué ocurre? ¿Dónde está el dinero? Es lo que decía Carlos antes. Si el gobierno de Canarias tiene la competencia para proteger el patrimonio, pero no hay una transferencia al mismo tiempo de fondos económicos como establece rigurosamente el artículo 10 de la Ley de Patrimonio, que debe de ser así, y además incluso el artículo 5 de las transferencias también a los cabildos lo habla claramente, que todas aquellas competencias que se vayan a ejercitar tienen que ir con la dotación presupuestaria necesaria. Lo que pasa es que después hay una matización que dice, para poder mantener el patrimonio, en este caso patrimonio histórico, en el estado de conservación que lo tenía el gobierno de Canarias antes de estas transferencias. Pero ¿qué estado de conservación ha hecho el gobierno de Canarias? Claro, no ha hecho ninguna, pero se entiende que el espíritu de la ley lo que tiene diciendo es, oiga, dóteme presupuestariamente para poder yo conservar y proteger el patrimonio que hay en mi territorio. Pero ¿cuál es la técnica que debe de seguirse? La técnica no es que venga ahora el Maná y diga el gobierno de Canarias o el Cabildo, yo le doy a usted los presupuestos. Legalmente, por vía administrativa, hombre, para mí la mejor solución es algo que yo vengo reivindicando hace tiempo. Primero, cargarnos el Estatuto de Autonomía que tenemos, y perdonen que sea así de duro. El Estatuto de Autonomía es un estatuto que no vale para las Islas Canarias. Hemos tenido siempre la experiencia, además, de que los cabildos insulares han sido los auténticos defensores y los auténticos promotores del desarrollo en las islas. Y sin embargo, cuando se va a hacer una reforma del Estatuto de Autonomía, como se está haciendo, no se está potenciando desde dentro del Estatuto de Autonomía a los cabildos, ni tampoco a los ayuntamientos que ya tienen competencias que están ejercitando y tienen la experiencia para decir que hay competencias que pueden desarrollar plenamente sin necesidad de que se las transfieran y dependan de que si hoy te las doy y mañana te las puedo quitar por una fiscalización de turno, ¿no? Ya de por sí la ley puede marcar la fiscalización como se hace con los cabildos. Pero lo cierto es que el Estatuto de Autonomía no sirve. Pero a lo que voy, si no existe ahora mismo otra herramienta legal ni estatutaria diferente a la que hay, ¿qué deben de hacer los ayuntamientos? Bueno, pues sencillo, hacer como marca la ley dice, oiga,
usted también, aparte de conservar y mantener el patrimonio que hay en el ayuntamiento, que además puede ser hasta responsable penalmente, como diré, puede ser responsable penalmente por omisión, porque si hay un patrimonio que está deteriorado y pasa algo y alguien denuncia, incluso aunque sea un ciudadano el que entre ahí por imprudencia, el ciudadano, si no es conocedor de que es el valor que tiene eso arqueológicamente o culturalmente, ese bien, el responsable es el ayuntamiento por no haber tenido, por no haber velado por esa protección adecuadamente. Pero si no tiene medios económicos, ¿qué hay que hacer? Bueno, la ley dice claramente también que hay que notificar a la administración competente todas aquellas deficiencias que pudiera observar que tuvieran el patrimonio dentro de su territorio. No solamente notificar las deficiencias, sino las necesidades que puede tener para conservar ese patrimonio. Y aquí es donde vienen las partidas presupuestarias. Oiga, yo necesito un vigilante. Necesito además que esto hacer un proyecto para ver cómo puedo proteger ese yacimiento que está en una ladera o cómo puedo hacer para proteger Guayareque. Y usted me lo tiene que dar. Con lo cual estoy difiriendo la responsabilidad del órgano superior. Yo estoy diciendo, usted ahora es el responsable. Porque si usted no me dota presupuestariamente, yo estoy diciendo, sí, yo velo y hago y cumplo la función con velarlo dentro de mis medios económicos. Ahora, si pasa algo, usted va a ser el responsable. Pero bueno, aparte los ciudadanos tienen el deber, y aquí donde también se decía antes cuando se hablaba de Guayareque, los ciudadanos también tienen el deber de comunicar a la administración competente, y podemos incluir a los ayuntamientos, de todas aquellas deficiencias que uno considera que hay dentro del término municipal, relacionados con el patrimonio histórico. Y aquí, vuelvo otra vez la pelota, si se hace el ayuntamiento, pues el ayuntamiento lo dirá al competente de turno, que sería el Cabildo o el Gobierno de Canarias. Bueno, yo no quiero, por el tiempo, me voy a saltar algunas cuestiones que son más puramente legales, pero dejar claro que también existe la defensa del patrimonio documental. Patrimonio documental que es documental y fotográfico. Y en esto todas familias que tienen cierta historia también son responsables. Todos aquellos documentos que tengan más de 100 años de antigüedad o que los tengan particulares, porque si son de asociaciones con 40 años de antigüedad es suficiente para que tengan ya el interés social y formen parte del patrimonio. Pero todas aquellas personas que tengan fotografías, documentos de más de 100 años o menos, pero que sean de interés esencial para la comunidad, están en la obligación de conservarlos y conservarlos adecuadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que, hombre, si no se tienen los medios, primero deben de comunicarse a la administración competente. Y si no se tienen los medios, por lo menos dejarlos en depósito o que el ayuntamiento pueda asesorar cómo conservar esos bienes para que no se pierdan. Porque en definitiva ya no es una cuestión de familia, es una cuestión de que todos esos bienes pertenecen a todos en su conjunto, a todos los habitantes de un pueblo, a todos los habitantes de una comunidad determinada. También quería dejar claro que existen sanciones administrativas para lo que estamos diciendo. Si alguien hace una obra o deteriora un bien, una casa que se ha declarado bien de interés cultural, pues tendrá una sanción y podrá ser multado incluso hasta con multa de hasta 100 millones de pesetas. Pero es más, el que tenga un bien, como decía antes, un documento o una fotografía que la deteriore, por eso es importante lo que decía la comunicación con la administración, también podrá ser multado hasta con multas de hasta 100 millones de pesetas. Bueno, aparte de las sanciones administrativas, también hay sanciones penales. Y yo, dos ejemplos, y cuando sanciones penales, porque incluso hasta por imprudencia, no solamente cuando voluntariamente, hay que distinguir cuando una persona quiere hacer un daño y sabe que ese daño lo va a producir, a cuando no sabe que ese daño lo puede producir, ni siquiera quiere que se cause, pero sin embargo lo causa. Eso es lo que se llama imprudencia en derecho. Imprudencia que está penada. Y está penada hasta con prisión, que puede ir de 6 meses hasta 2 años. Por eso hay que tener mucho cuidado también con lo que decía antes, porque, hombre, si yo entro en un yacimiento arqueológico, pero yo no sé que hay un yacimiento arqueológico, hombre, ¿quién va a ser el responsable? El responsable será la administración que tiene que custodiar eso, pero ahora, si se entra a conciencia de que es un yacimiento, como pasó en Valo, y se destroza, si en este caso no, porque no creo que sea por imprudencia, porque ahí se sabía, yo creo que el que fue sabía el tajo que iba a dar, ¿no?
no creo que a nadie se le escapara el Sancho que iba paseando, jugando con algo ahí con un pico y se le cayó. Ahí fue alguien a conciencia y eso es un delito mayor, eso ya va como delito. Pero lo que está claro es que hasta por imprudencia estamos que no nos podemos ni salvar. Yo lo que... bueno, y hay un ejemplo muy claro. Ustedes recordarán una final que tuvo el Real Madrid cuando un aficionado, saben que el Real Madrid lo celebra siempre en las Cibeles, y un aficionado se subió a las Cibeles y se apoyó en una de las manos, todos lo recuerdan porque la imagen esa pasó después por todos los telediarios y por la prensa. Y se apoyó uno de los que estaban ahí, claro, medio bebido y con la euforia de que el Madrid había sido campeón de Europa, y dejó manca la Cibeles. Y eso es patrimonio. Y claro, es un delito. En este caso, el juez analizó si realmente había voluntad, o sea, si había previsto el daño que iba a causar, porque había una diferencia entre poderlo meter como delito o como falta imprudente. Si realmente había una conciencia de poder causar el daño, o si realmente se subió ahí y, bueno, y el hombre ni siquiera pensó que iba a causar el daño. Al final se decantó porque, bueno, ante la duda, decía, nadie puede aquí ser tampoco un adivino, y los jueces están para también hacer el derecho de mínima intervención, pero en este caso tenía que ser penado también, y dijo, bueno, una imprudencia porque vamos a entender que no quería producirse ese daño, pero sin embargo resultó penado. Y fue un caso flagrante, pero como estos hay muchos más. En Tenerife, una imagen que se intentó retocar de la iglesia de no sé dónde, se retocó mal, se le cambió la imagen totalmente y resultó un daño patrimonial por imprudencia, pero resultó. En Extremadura pasó otro caso por el estilo, con una estatua romana que la intentaron esculpir y tal, y cuando se fueron a verla resulta que aquello ni caracteres griegos ni nada, la sentencia decía aquello de la época griega pasó a la época moderna, ¿no? Y resultaron también penados por imprudencia. Yo lo que... esto, por ejemplo, también es una imprudencia. Esto, no sé dónde lo saqué, pero fíjense, un libro además reciente, que esto también es historia, donde se habla, esto es parte de lo que también es memoria histórica, ¿no? Porque es parte de lo que fue la guerra civil, y como dice aquí, esto también es de juzgado de guardia, ¿no? O sea, no conservar los libros y no mantener esa información que es parte de todo. Cuando estuve el año pasado en Extremadura, fíjense lo que se estila en la península. Lo que pasaba antes aquí, que yo no sé si sigue pasando, de los expolios, que esto además es competencia directamente del Estado, no es competencia ni de comunidades autónomas ni de nada. Los expolios de piezas que son patrimonio de todos. Lo que ocurría aquí en Guayadeque, cuando se llevaban los cráneos, y algunos de ellos están en Londres y están en París. Pero es que además lo falsificaban, ¿no? Esto me llamó mucho la atención. Y quería poner un ejemplo, porque estando también allí en la península, iba hacia Llerena precisamente porque es la laguna de los espinos que llegan aquí a Gran Canaria en el siglo XV, el primer espino procedía de Llerena en Extremadura, y yo iba de Ciudad Real hasta Llerena, y había un pueblo ahí que era Villanueva del Duque, y me llamó la atención por cómo todo el pueblo, pero todo el pueblo, se volcaba, y bueno, llegué el día además que iban a hacer una celebración especial, pero se volcaba en proteger todas las señas de identidad, o sea, todo el mundo aportaba todo lo que ven ahí, que además habían más otras habitaciones donde habían monedas antiguas, habían escrituras antiguas, fotografías antiguas, que me llamó la atención porque, igual que ven las fotos ahí, habían otras, y resulta que la alcaldesa, una chica joven, me acuerdo que yo le dije, digo, una foto muy bien hecha, ¿no? Y yo decía, contra, y eso, ese traje, con otro, o sea, yo pensé que se había puesto el traje al estilo de la época antigua, y era la abuela, o sea, pero era clavadita, ¿no? Y todo esto lo hacen todos los habitantes del pueblo, todos. Unos aportan los trajes antiguos de cómo se vestían, cómo se hacían las bodas, y luego la celebración que hacen, que la vienen haciendo de tiempo inmemorial, es la boda al estilo antiguo. Una boda por la iglesia, pero al estilo antiguo. Y me llamó la atención porque fue el pueblo entero el que se volcaba en ello, ¿no? Y dos últimos ejemplos, de por ejemplo, con cosas que deberían de conservarse. Esto es en Acusa, igual que por ejemplo, todos saben que en Inama, ahora con esto de que se está haciendo la nave, el parque ese marítimo de Ambrosio Jiménez, que se encontró un yacimiento, que parece que no hay una voluntad política para proteger eso de una forma u otra. A mí me parece inconcebible porque la ley además lo dice, pero
está ahí al amparo de Dios y sin embargo siguen trabajando y metiéndose en el yacimiento arqueológico. Quien dice eso dice también lo de la garita, más cercano a nosotros, que ustedes lo pueden ver, pegado a la playa, y todavía ahí, que no hay ninguna actuación salvo una valla que no se sabe qué función puede tener. Pero esto es en Acusa, y Acusa, esto es en la ermita antigua donde estaban los antiguos franciscanos, que a mí la verdad que es lamentable, porque esto está en el barranco de que esté en ese estado. Pero más lamentable todavía es que no se haya declarado de bien de interés cultural esto. Porque esta era la todavía primitiva ermita, que eso que ven ustedes arriba, eso, ahora mismo hay cabras ahí metidas, ¿no? Pero eso era donde estaba la campana. Y eso lo descubrimos, ahora nos van a publicar el libro precisamente que se titula de la pervivencia, del mito de exterminio a la pervivencia aborigen. Descubrimos que eso existe y que todavía los vecinos ahí, los mayores, reconocen a esa cueva como la antigua y primitiva ermita de la Candelaria, que fue precisamente la que trajeron los guanches alzados de Tenerife huyendo de Alonso de Lugo para venirse a la cumbre y mezclarse luego con los aborígenes canarios, todavía, bueno, estamos hablando ya de la época de 1500 y pico, o sea, conquistada ya la siglo. Y esto es seña de nuestra identidad y sin embargo no está ni siquiera catalogado como bien de interés cultural, como estas cosas existen muchas otras. Pero lo más, y termino ya con esto, lo que a mí más me ha llegado, y lo digo y lo puedo decir ahora porque el año pasado no había terminado y a lo mejor no era procedente decirlo, y creo que cumplo, ¿no? Porque además que es un minuto para decirlo. Yendo de senderismo por Guayadeque, por la zona alta, a mí me encanta el senderismo y de hecho en el colegio de abogados pues, se constituyó un grupo de senderismo porque a mí me encantaba el hecho de poder tener una visión no solamente ecológica dentro de Gran Canaria, sino además integrada en nuestra cultura, siendo respetuosos con la cultura. Pues por el lado de Ingenio, bueno, llegamos a unas cuevas, un compañero historiador, y yo, Enrique, pues llegamos a unas cuevas donde había muchos huesos. La verdad, creo que una de las fotos que se expusieron antes aquí, y era la cueva, no se podía entrar porque era todo lleno de huesos al aire libre. Bueno, hicimos fotos. Aquello era una necrópolis y resultaba asombroso que hubiese una necrópolis en el lado de Ingenio porque siempre se dice que las necrópolis estaban por el lado de Agüime, por la configuración que tenía, porque los aborígenes hacían siempre por la parte donde caía la sombra, ¿no? Y ahí se ve que pues había una parte que daba la sombra. Bueno, damos con ello y nos resulta lamentable todo como está, todo abandonado, destrozado, lleno de cartuchos de cazadores, y lo ponemos en conocimiento del ayuntamiento, pero al mismo tiempo del Cabildo y del Gobierno de Canarias. Y le decimos al ayuntamiento que por favor que actúe, que haga algo, que por lo menos ponga alguna palla, que eso no puede quedarse así, porque además ya el daño estaba hecho, los huesos estaban todos levantados y no se podía hacer nada. El ayuntamiento hace caso omiso y se reitera, y se le dice que bueno, que ya que Agüime, y se le puso el ejemplo de Agüime, de que es tan respetuoso con el medio y que se puede seguir el ejemplo, yo no sé si eso fue lo que le dolió, que bueno, que por qué no se hacía por medio del principio de colaboración administrativa entre los dos ayuntamientos algo para proteger el barranco en su conjunto. Yo todavía no tenía conocimiento de que había un plan especial, que en este caso es un plan especial, como hemos visto hoy, de espacio natural y no de arqueológico, pero bueno, se dijo, ¿por qué no se reúnen y se llega a un consenso para ser respetuosos con eso, para establecer unas normas para proteger lo que hay en el barranco del exterior? Bueno, la llamada que recibo del alcalde, la recibo personalmente, es que eso no es competencia del ayuntamiento y que eso, que haga un plano topográfico y que lo envíe al cabildo, que es el competente. Pero claro, mandar a hacer un plano topográfico a una persona que nos topó, porque un abogado pues ya me dirán, yo le digo, mire, yo lo más que puedo hacer es que venga alguien, un técnico del ayuntamiento conmigo y yo les enseño el lugar. Y eso enseñaré yo y me dice, porque a todas estas, en base al decreto de 2003 en intervenciones arqueológicas, le digo, mira, además creo que es conveniente que se puedan hacer estudios arqueológicos en la parte de Ingenio, y como el decreto de 2003 permite incluso que personas físicas puedan solicitar al Gobierno de Canarias, oye, te pedimos el apoyo, ya que ustedes dicen que el Ayuntamiento de Ingenio no tiene competencia, oye, a ver si no te dejas el apoyo, y aquí hay historiadores y pueden haber personas que se puedan hacer cargo de estudiar un poco lo que hay de cultura nuestra en esa parte del barranco. Bueno, la respuesta es,
mira, esto se acabó, inmediatamente lo voy a poner en conocimiento de la Guardia Civil. Porque ¿quién me dice a mí que eso no puede ser muertos de la guerra civil? Y yo digo, contra, pues muertos de la guerra civil, de la manera que nosotros vimos, con tumba funeraria, te digo, pues un poco extraño, ¿no? Vamos a la Guardia, pues te digo, pues yo también voy a la Guardia Civil, y vamos a la Guardia Civil y cada uno da su versión. Pero la versión de él es que no podía ser otra que enviar los fax que yo le envié diciéndole que pedía la protección, las cartas que nosotros enviamos pidiéndole protección, y donde él decía y reconocía que no era competente. Claro, se metió. Yo le dije en su momento, y perdón por decirlo, pero es que lo tengo que... Le decía, Domingo, pero por favor no hagas eso. Yo le estaba ayudando, digo, no hagas eso. Digo, haz algo mínimamente ahí, lo que sea, para que se vea que tú has hecho algo. Pero no digas que no eres competente, no, ¿por qué no? Tal, pues si eso es... Todo esto acabó en que la Guardia Civil sube arriba a la cueva, hace sus fotografías, remite las actuaciones al juzgado, y Domingo pensando que nos iban a imputar a nosotros. Una cosa... El juzgado llamó imputado al ayuntamiento. Yo de verdad me dio pena, porque el que pagó fue un funcionario, en definitiva era el que se encargaba de catalogar aquello, y como estaba catalogado como cartas y aquello, y la Guardia Civil dio su testimonio, y además llegaban los cazadores y todo, pues claro, decía, oye, es que eso tiene que estar protegido por parte de la administración pública, y en principio, incluso había un informe del Cabildo que decía que la competencia era del ayuntamiento. Conclusión. Al final se sobreseyó, pero porque la intervención que nosotros cuando fuimos a declarar, dijimos, mire, lo único que nos interesa a nosotros, por lo menos como ciudadanos, es que eso se proteja en el futuro. Las culpas, las penas que se puedan imponer a una persona no van a ser suficientes para lo que debería hacerse en la toma de conciencia de que eso debe de protegerse. Se sobreseyó. Pero al final me dio pena de que no ganara las elecciones. ¿Por qué? Porque hizo una manifestación antes de las elecciones que a mí me llenó. O sea, si algo sirvió toda esa historia fue para que por lo menos tomara conciencia, como dice el compañero Enrique, dice 200 cuevas humás, ¿no? Porque se podía haber dicho humás, ¿no? Yo no sé si lo hubiese llevado a la práctica, pero la verdad que sí me quedó pena, porque por lo menos para decirlo, oye, que se comprometió a eso. La verdad que es un compromiso de todos, no es un compromiso de la administración pública, es un compromiso de todos, y todos debemos de colaborar. Y esto que hoy se ha hablado aquí de Guayadeque, entiendo que todos debemos de colaborar y sentarnos en una mesa, pero ceder, porque está claro que la administración no puede tampoco sentirse como un bloque, pero tampoco los afectados, o los que se puedan considerar afectados, y no hablo solamente a los que viven, sino a los que también tienen derecho a disfrutar de ese espacio, pueden ponerse en una posición tampoco extrema. Si tiene que haber un término medio, sabiendo que esto es un patrimonio de todos, sabiendo que es verdad que hay que conservarlo, pero que también hay que disfrutarlo. Y yo, aunque tenía algo más, pero vamos a dejarlo ahí, y si hay alguien que quiere tener una pregunta para cumplir con los horarios, pues la hacen y... Muy bien. Si hay alguna pregunta que le quieran hacer a Tomás. ¿Qué podría hacer uno? Sí, que puede hacer uno cuando se entera de que una persona tiene algún elemento que se puede considerar patrimonio histórico, ¿no? Lo digo por un ejemplo que conozco de una persona que tiene un idolillo y lo tiene en su casa. Y en caso de que, no se lo plantea, ¿no? Pero en caso de que no quiera cederlo a una administración pública, ¿qué se haría en ese caso? ¿Y qué prueba tienes tú? Lo he visto. Hombre, con una manifestación de ese tipo, el bien está frágil. Y lo digo por lo siguiente, porque los bienes se pueden inventariar. Las cartas, los ayuntamientos tienen la obligación de hacer cartas, están dentro de las funciones que marca la ley. Inventario, por decirlo de alguna manera, los inventarios, que no solamente tienen que ser de bienes públicos, de casas, viviendas, de cuevas, sino también de los bienes documentales y fotográficos. Lo que ocurre es que si yo no he tenido la constancia de que ese bien existe, ni que por medio de fotografías, ¿no? Para poder saber que eso es un bien que realmente merece estar catalogado, pues no hay nada que hacer. Lo que pasa es que también hay un temor, porque muchas veces dice, oye, ¿por qué la gente tiene que enterarse? No, pues sí debería, porque eso es un bien de todos. Yo no quiero decir que ese bien tenga que pasar a manos públicas, pero sí por lo menos saberlo.
porque todos tenemos derecho a conocer parte de nuestra historia. ¿Y quién nos dice que a lo mejor a través de esa figurita, de ese ídolo, pues llega un investigador y resulta que da una visión de la idiosincrasia de nuestro pueblo totalmente diferente a la que nos hemos hecho hasta ahora? Y quien dice eso dice documentos también. Yo sé que existe un archivo documental, y lo sabemos algunos que nos movemos por archivos, muy valiosos, que los tiene el conde, que los tiene el marqués de Alcázar, y lo saben ellos y lo están intentando, porque lo sabe todo el mundo y lo sabe la propia administración, y están intentando venderlo. Y es de un valor incalculable, porque tiene documentos que con eso, como decía Suárez Grimón, se pueden hacer 40, 50 tesis y cambiar la visión de la historia. Yo he sido testigo, ahora estamos preparando un libro sobre la división provincial, bueno, lo que era la provincia única, el mando de Tenerife, lo que ocurrió realmente, que está tergiversado. Hay actas que nosotros hemos tenido acceso a ellos y documentos que hasta ahora han sido desconocidos, que estaban en el Museo Canario, en la Catedral, que pueden cambiar la visión. Y yo no soy historiador, compañero sí, pero el análisis de esos documentos cambian. Pero no es si la transcripción literal de esos documentos cambia totalmente. Y los símbolos también. Me interesó de lo que decías, de tus aportaciones, lo relativo a que una cueva que tiene arte rupestre en sí mismo es un bien cultural, sin que esté catalogado como tal. Sí, lo dice. Planteo el caso concreto de Mor de Ávila, de la cueva pintada de los Mor de Ávila aquí en Agüime. Sigue teniendo uso pastoril. El estiércol llega a mitad de cueva, dañando los frisos pictóricos. Se puede decir que haya una catalogación previa, prohibir el uso pastoril en este caso concreto. Hombre, es un tema delicado, pero si el interés general supera al interés particular, lo que está claro es que ese tipo de bien es un bien de interés cultural por ley. Por ley. No hace falta ir a un expediente administrativo previo, simplemente con que tenga esa característica ya es un bien de interés cultural. Ahora, el siguiente paso, hombre, hay que hacer por lo que marca la ley. Si es de interés general hasta ese punto, pues habría que ir a un proceso de expropiación por interés general y acordar con el propietario el justo precio. Un justo precio para compensar a esa persona que le vas a quitar ese lugar y compensarlo para que pueda tener otro lugar que no sea tampoco muy violento para sus actividades agrícolas, permitirle pues hacer alguna cabaña o algún apero, o sea, algún, ¿cómo se llama esto?, cobertizo, para que en cierto modo siga con su modo tradicional de vida, pero recuperar para la sociedad ese bien. Y solamente cabe la expropiación. Bien, ¿alguna última pregunta al respecto? Bien, pues nada, pues muchísimas gracias. Yo creo que don Tomás se merece un fuerte aplauso a todos nosotros por esta explicación. Pues nada, recordarles que mañana tenemos ya la última jornada, donde tenemos una mesa redonda titulada Patrimonio Humano de la Villa de Agüime, donde se van a resaltar la figura de 5 personas que vivieron en el municipio de Agüime, y luego va a haber una proyección titulada La Estrella del Sur, donde hay unas imágenes de la celebración de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario del año 76 o 77, si mal no recuerdo. Vicente está por ahí que sabe mejor la fecha. Entonces, si quieren venir y ver esas imágenes y aprovechar también y conocer la biografía de estas 5 personas que mañana la verán, pues están todos invitados, y una vez más recordar la visita guiada a las Salinas el próximo viernes. Muchísimas gracias.